Buenas noches, hermanas, hermanos en Cristo. Como les iba comentando, pues voy a hacer un video acerca del estudio bíblico que estamos haciendo entre semana. Que mi Dios me las bendiga en cualquier lugar donde se encuentren. Que Dios las cuide y las guarde siempre. Voy a hacer un pequeño recuento acerca de lo que vimos la semana pasada. Fue algo muy especial para mí, es un tema bien tremendo que Cristo ha puesto en mi corazón por medio del Espíritu Santo para llegar a las personas, que es acerca de la sangre y la palabra. Es algo muy bonito. Vimos acerca de la sangre y la palabra como, como la gente en el Medio Oriente hacían los pactos por medio de sangre. Vamos a hacer un recuento primero acerca de la primera vez que lo hablamos, de la primera parte, que fue la sangre. Esto fue en el Medio Oriente cuando la gente hacían esos pactos de hermandad con sus familias, con amigos muy queridos, con personas muy allegadas, que inclusive es más importante que un pacto de hermanos. Entonces lo que hacían era que se cortaban las muñecas, eso es algo real que sucede en el Medio Oriente y creo que aún todavía sucede en estas épocas. Ellos se cortaban sus muñecas, derramaban un poco de gotas de sangre en copas de vino y agregaban un poco de vino, me imagino, o la mezclaban, pero en fin, tenía sangre de la persona opuesta con la que iban a hacer el pacto. Pues ellos se tomaban esta sangre y luego sellaban ese pacto con un estrecho de manos donde la sangre se unía. Esto es más importante que una hermandad de familia. Eso es un pacto que sella a esa persona, que conecta a esta persona para siempre. Es algo, imagínense, como lo estábamos hablando la anterior vez, ¿se acuerdan? Que decían que habían bacterias, imagínense, cantidad de enfermedades que se pueden transmitir a través del contacto de sangre. Pero sin embargo, esta gente tomaba el chance de hacerlo por lo que era un pacto que era sagrado, era un pacto que no se rompía. Y ese es el pacto que hace Dios con el hombre, aún desde el principio de la creación. Vemos cómo Dios desde el principio de la creación hace pactos con el hombre involucrando sangre, porque es el pacto más sagrado que existe en la faz de la tierra. Estuvimos hablando acerca de, de Adán y Eva, cuando pecaron, cuando fueron destituidos de la gloria de Dios, cuando fueron destituidos del paraíso, que inclusive Dios mató unos animales y los cubrió con la, con la piel de esos animales, y esa piel aún tenía sangre. Entonces como que tenía algo de sangre en ellos, como ese pacto que iba en ellos. Les prometió a Adán y Eva que vendría Jesús a traer liberación y paz y que iba a traer restauración al hombre por medio de ese pacto, por medio de ese pacto que él había hecho, y la muerte de Cristo fue involucrado con sangre. Y esa sangre que derramó el Cordero fue el nuevo pacto entre Dios y los hombres. Pero aún más atrás de eso también vimos el pacto que hizo Dios con Abraham, cuando le prometió que le iba a dar su descendencia tan abundante como la arena del mar. Y Abraham recibió aquella promesa de Dios, y Dios selló esa promesa con un pacto. Y el pacto fue que todo varón que naciera judío tenía que ser circuncidado. Y la circuncisión, ¿se acuerda que hablamos de la circuncisión? Y la circuncisión involucra sangre en el ser humano. Luego después vimos el pacto de Noé con Dios, cuando Dios decidió destruir toda la tierra por la maldad, pero tuvo misericordia de un solo hombre, tuvo misericordia de Noé, porque era un hombre bueno, un varón justo delante de él. Y cuando Noé tocó tierra, que pudo sacar a sus familiares, que pudo sacar a los animales, él se dio cuenta que ya vivía de nuevo, o sea, que iban a comenzar una nueva vida, y decidió hacer un holocausto, el cual involucró sangre en él también.
vimos varios ejemplos del pacto de Dios con el hombre involucrando sangre, involucrando sangre. Y aunque mucha gente piensa, aunque mucha gente dice, pero ¿por qué involucra sangre? ¿Por qué tiene que matar animalitos? ¿Por qué yo no sería capaz de matar a un animal? Bueno, si cuesta trabajo matar a un animal, si cuesta trabajo hacer un sacrificio, es por ese sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Y el principal motivo por el cual la ley existía era por la venida del Cordero que iba a ser sacrificado por nosotros para darnos la nueva, vivir las nuevas de que estamos viviendo hoy en día, que vivimos bajo la gracia del Espíritu Santo, para vivir las buenas nuevas que tenemos hoy en día, para que la población aún tuviera esa misericordia. Tuvo esa misericordia Dios con el pueblo, con los humanos, con el pueblo de Israel, que mandó a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso fue un recuento rápido de lo que vimos en la sangre y la palabra, primera parte. Ahora vamos a ver la segunda parte. Es algo muy importante, es un recuento. Usted sabe que la primera parte fue impactante, fue algo maravilloso. Como vemos varios ejemplos, como repito, de lo que Dios hizo con el hombre a través de pactos de sangre. Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte, siempre tengo una introducción, como siempre. Y dice así: continuamos con el estudio de la semana pasada acerca de la sangre y la palabra. Vimos cómo la sangre de Jesús nos cubre, nos protege y las diferentes características que tiene el conocer sobre la sangre de Cristo. Acuérdese también las características de la sangre, que la sangre tiene glóbulos blancos, tiene plaquetas, tiene glóbulos rojos y tiene plasma. Acuérdese que vimos las diferentes características y lo importante que es, porque Dios utiliza la sangre y cómo la aplicamos en nuestro espíritu. Conocimos acerca de los pactos de Dios a los hombres, que siempre Dios los selló con un pacto de sangre. Lo que estamos hablando ahorita es el recuento que estoy leyendo de la prédica que yo tengo compaginada. Dios es un Dios de palabra, de pactos, de justicia y de verdad. Él es el Todopoderoso y nos ama de tal forma que nada podrá romper ese pacto de sangre que fue a través de su Hijo Jesucristo. Y como le hemos estudiado, nada nos podrá separar del amor de Dios. Y más aún, involucrando a su Hijo de por medio para que nosotros tuviéramos vida. Seguimos estudiando la palabra. La primera mujer no solo cayó en la mentira, sino que también sedujo a Adán a que se le uniera, y el pecado original entró en el corazón del hombre. El pecado original entró en el corazón del hombre por medio de la primera mujer, de Eva. En Génesis capítulo 3, versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. En ese versículo de las Escrituras hallamos tres de las grandes tentaciones que Satanás usa. El deseo de la carne. El árbol era bueno para comer. El deseo de los ojos. Era agradable a los ojos. El fruto era tentador. La vanagloria de la vida. El árbol ofrecía sabiduría. En Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16, cuando ustedes tengan la oportunidad en sus casas, búsquenlo y vayan conforme vamos leyendo y estudiando esta segunda parte de la sangre y la palabra. Vayan con su Biblia y vayan leyendo los capítulos para que tengan un mejor conocimiento, porque el verdadero conocimiento del hombre y de la mujer, obviamente, viene a través de la sabiduría y el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso estamos estudiando esto. Muy importante. No améis al mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo,
el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y mire lo que le pasó a Eva cuando ella vio el fruto, las tres grandes tentaciones. Mire lo importante que es estudiar la palabra. Esas tres características que Satanás usó para tentar a Eva son las tres características que puso Jesús, que puso Juan, el Espíritu Santo en Juan, para que escribiera. Y eso fue en el Nuevo Testamento. Estoy hablando de siglos y siglos y siglos después, porque su palabra nunca cambia. Con estas enseñanzas nos identificamos que Satanás y sus demonios no tienen tácticas para destruirnos. Utiliza lo que está a su alcance para hundirnos, comenzando con nuestros pensamientos, que son un campo de batalla. Problemas familiares, problemas en los trabajos, discordia entre nosotros mismos, alcoholismo, drogadicción, prostitución, laxivia, que son los deseos pecaminosos del sexo, que son sexo desordenado, deseos carnales ilícitos, pornografía, mentira, la soberbia, el orgullo, etcétera, etcétera, etcétera. Satanás utiliza tres tácticas para hacernos caer, según la palabra del Señor, y lo creo porque así es. Él nos tienta con cosas muy buenas, se ven agradables a nuestra vista y se ve como si fuera de sabiduría para nosotros, o se ve que es como viene de una buena fuente, pero en realidad puede ser una forma que Satanás utiliza para destruirnos, y es lo que siempre lo utiliza, esos tres tipos de tácticas. Satanás trató las mismas tres tentaciones durante su encuentro con Jesús en el desierto. Mire que las mismas tentaciones que utilizó para tentar a Eva, fue las mismas tentaciones que utilizó para tentar a Jesús en el desierto. Y lo vamos a estudiar. Dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Mateo 4:3. Mateo capítulo 4, versículo 3. ¿Qué le estaba ofreciendo? ¿El deseo de la carne? A Jesús le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Eso es en Mateo capítulo 4, versículo 8. Estaba tentando a Jesús por el deseo de los ojos. Si lo leemos aquí mismo, vamos a Mateo, en un momentico lo voy a leer con ustedes. Pues aquí lo tengo en la computadora. En un momentico. Mateo. Mateo capítulo 4. 4 versículo 8 en Reina Valera, que es la más común Biblia que nosotros utilizamos, que es la Reina Valera de 1960. Muy importante tener la Biblia con ustedes, muchachos. Dice así. Dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, si postrado me adorares. Le dijo a Satanás a Jesús. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y Satanás se fue. Ese es el capítulo 8. Vamos a ver el Mateo capítulo 4, versículo 3, que es el anterior que estamos viendo.
para confirmar la palabra que acabamos de ver, dice, y vino a él el tentador, Satanás, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, porque Jesús había estado en ayuno por 40 días. Imagínate tú estar sin comer por 40 días. ¿Cómo estabas de hambre? El cuerpo de Jesús estaba ansioso por comida, material, pan, pescado en esa época. Ellos comían mucha miel también. Ellos querían, se saciaba por alimento. Y viene Satanás y lo tienta y le dice, y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, si eres el hijo de Dios. Inclusive lo estaba poniendo en duda con él mismo, para hacerlo caer él mismo en duda. Pero Satanás no puede hacer eso con el Hijo de Dios. Di que estas piedras se conviertan en pan. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Él viene a nosotros y nos tienta y nos seduce y nos dice, bueno, pero si usted hace esto, Satanás sabe la palabra de Dios al derecho y al revés. Él sabe, él conoce la palabra y él la quiere aplicar de una manera incorrecta en contra de nosotros para destruirnos. Ya vimos el primero y el segundo, el tercer punto. Y por último, con la vanagloria de la vida, al decirle al Señor, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Porque escrito está. Él sabe que estaba escrito en la palabra. A sus ángeles mandará acerca de ti. En sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Mateo capítulo 4, versículo 6. Y le dijo, lo voy a confirmar, si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropiece tu pie en piedra. Échate a rodar. Échate abajo, que Dios te va a curar. A ver, quería probarlo, quería como saber, bueno, si usted realmente es, entonces ¿por qué no hace eso? ¿Por qué no? Y Jesús le dijo, no, vete de aquí, Satanás, porque escrito está, a Dios solo servirás, a Él solo servirás. Él es tu Dios todopoderoso, a Él solo, o sea, Dios es el Rey, el todopoderoso, y a Él solo vas a servir, vete de aquí. Como lo leímos en el capítulo y el versículo anterior. Vete de aquí, que no tiene ninguna autoridad. Jesús no se dejó tentar por Satanás porque Él conoce, porque Él es sabio y Él conoce cuáles son las estrategias del enemigo para llegar a las personas. Y es la misma estrategia que Satanás usa contra nosotros. Pero como tenemos el conocimiento o estamos adquiriendo el conocimiento de Dios, esa venda se cae y podemos ver cuando Satanás quiere atacarnos, destruirnos y utilizar la palabra en contra de Él para que Él se vaya y no nos moleste más. Eso fue exactamente lo que hizo Jesús. Seguimos orando. Entonces ya sabe, Él utiliza 3 tácticas: el deseo de la carne, el deseo de los ojos y la vanagloria de la vida. Seguimos leyendo. Pero Jesús sabía mejor la palabra cuando lo vino a tentar en el desierto. Con la autoridad del cielo le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. En 3 ocasiones distintas Él dijo, escrito está. En 3 ocasiones, escrito está. En Mateo capítulo 4, versículo 4, 7 y 10. Jesús finalmente dijo, vete, Satanás, porque escrito está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Lo que leímos ahorita, Mateo capítulo 4, versículo 10. El enemigo sigue usando actualmente las mismas tácticas, las mismas. Pero el Señor Jesús derrotó a Satanás con el poder de la palabra. Y el mismo poder está disponible para nosotros hoy en día. Nosotros tenemos esa autoridad para destruirlo, para echarlo fuera. No dejemos que Él con sus artimañas, con sus tácticas, venga a envolvernos y a confundirnos y a alejarnos del camino de Dios. No permitas que Él utilice personas, situaciones para alejarte del camino de Cristo. Eso es lo que Él busca,
alejarte del camino de Dios. Y eso es lo que tú no puedes permitir que pase en tu vida. Tienes que seguir pegado de la mano de Cristo, pegada de la mano de Cristo. Y dice así: pero el Señor Jesús derrotó a Satanás con el poder de la palabra, y el mismo poder está disponible para nosotros hoy, lo que acabamos de leer. La palabra de Dios es un arma poderosa contra los ataques del enemigo. ¿Por qué la sangre y la palabra? Porque la palabra, esos son ejemplos de que la palabra de Dios es una espada de doble filo que penetra hasta lo profundo de nuestro interior. Penetra cuando tú declaras la palabra en tu vida, en tu corazón, con tu familia. La palabra tiene poder. Lo que tú confiesas es lo que sale de tu boca, es lo que te vendrá a ti, lo que te sucederá a ti cuando lo crees con fe. Si tú proclamas con tu boca, con tu palabra, cuando tú declaras la palabra en tu vida y declaras sanidad, bendición, liberación, prosperidad, eso es lo que va a venir a tu vida. Pero si de tu boca sale maldición, malas palabras, vulgaridades, contristas al Espíritu Santo por tu boca, en tu vida va a haber amargura, tristeza, oscuridad, y no vas a ver la luz porque vas a estar ciego o ciega. Seguimos leyendo. La palabra de Dios es un arma poderosa contra los ataques del enemigo, porque nos revela las condiciones y promesas del pacto divino de sangre. Porque nos revela las condiciones y promesas del pacto divino de sangre. Nos revela la palabra de Dios. Nos revela el pacto divino de sangre que fue entre Dios y los hombres por medio de Jesús, el autor y consumador de la fe, aleluya, como dice su palabra. Desde el momento del pecado original que comenzó en Adán y Eva, Dios introdujo el pacto de sangre como un medio de cubrirlo o de redención. El pacto de sangre, y cuando lo declaramos con nuestra boca y con la palabra que está escrita, esa sangre y la palabra van de la mano, son juntas. Son palabras que la palabra de Dios va declarada con su boca, y la sangre de Cristo viene y te cubre, y la unción del Espíritu Santo, que luego la Cuñis le va a explicar acerca de la unción. Hay una palabra que te tengo preparada para eso. Y la unción del Espíritu Santo encima de esa sangre la protege y la hace permanecer en nuestras vidas. Pero hay que creerlo. Satanás es artimañoso. Él quiere destruir tu corazón. Él quiere alejarte del camino de Cristo. Él quiere que tú no busques de Dios. Te pone malos pensamientos. Te pone cosas incorrectas en tu mente. Pone en tu corazón cosas que usted dice: ¿yo por qué estoy pensando esto? Porque Él te quiere alejar de los caminos de Cristo. No permitas que eso suceda. Utiliza la palabra. Por eso es tan importante leer las Escrituras, para que adquiramos ese conocimiento, como lo dije al principio. Es muy importante que lo hagamos. Es muy importante tener ese conocimiento de Dios para aplicarlo en nuestras vidas, y que de nuestro interior corran ríos de agua viva para satisfacer y llenar la necesidad de otras personas por medio del Espíritu Santo. Es indispensable. Necesitamos que Cristo transforme nuestro corazón. Necesitamos que Cristo transforme nuestras vidas por medio de la palabra y por medio de la sangre de Cristo, que es la que nos trae la redención. Redención significa transformación, que somos renovados en nuevas criaturas. Ese es el propósito de Dios. Ese es el plan de Dios con nosotros. Seguimos estudiando. La palabra y la sangre de Cristo van juntas en cada momento. Van de la mano, porque con ellas podemos utilizarlas y cubrirnos contra toda maldad. ¿Por qué? Porque está escrito, que es la palabra. Tú lo pronuncias con tu palabra y lo declaras con tu boca. Y fue un hecho, fue un acontecimiento que lo utilizamos hoy en día como herramienta, como escudo, como protección. Ese acontecimiento revelado a nosotros por medio del Espíritu Santo
para llevar a cabo el plan de Cristo en nuestros corazones. Seguimos leyendo. Van de la mano porque con ellas podemos utilizarlas y cubrirlas contra toda maldad, contra enfermedad, contra todo pecado que quiere destruirnos, como le sucedió a Jesús. Pero gracias al poder del Espíritu que estaba con él, el Espíritu Santo estaba con Jesús y es el mismo Espíritu Santo que está con nosotros hoy en día. Y la palabra no pecó, porque el Espíritu Santo estaba con él y él utilizó la palabra para no pecar. Y luego vino la sangre de él que nos redimió. Vuelvo y lo repito, porque la palabra y la sangre van de la mano. Miremos unos versículos que nos caracteriza a fondo lo que es en sí la palabra de Dios. Es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. La palabra de Dios es inspirada por Dios. Vamos a verificarlo. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Estoy aquí desde la computadora, muchachas, y les dice, dice así la palabra de Dios, lo encontré aquí en la computadora, dice, toda la escritura es inspirada por Dios. La versión de Reina Valera, la de 1960, es la más acertada pues a la traducción hebrea original que viene de la palabra. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Mire lo importante que es la palabra de Dios, y lo importante que son nuestras palabras, utilizándolas y leyendo la palabra y ejecutando la palabra al pronunciarlo con nuestra boca. Romanos capítulo 15, versículo 4, enseña, alienta y da esperanza. Romanos capítulo 15, versículo 4. Vamos a buscarlo. Dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Porque las cosas que se escribieron antes, está hablando del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Escuchen, a fin de que por la paciencia, eso es algo que mucha gente no conoce o no conocemos, la paciencia. La paciencia. No le pida a Dios paciencia. No le pida a Dios paciencia porque le está pidiendo más pruebas, más dificultades para él fortalecerlo en esa área y es bien difícil. Más bien dile, Señor, dame fortaleza. Fortaléceme, ayúdame para poder yo llegar a alcanzar esa paciencia que necesito para sobrellevar las cosas. Más no le pida paciencia. La gente dice, ay Señor, dame paciencia, dame paciencia. Y vienen más situaciones y más situaciones y más... Porque la paciencia es algo tremendo. Pídale a Dios fortaleza, para que en la fortaleza Dios te va a guiar. Y esa fortaleza que Él te da, su resultado va a ser paciencia en tu corazón. Tú vas a tener esa paciencia en tu vida porque tienes esa fortaleza que es Cristo Jesús. Muy buen punto. En 1 de Pedro capítulo 2, versículo 2 y 3, alimenta el espíritu y nos ayuda a crecer. Mire todos los beneficios, creo que hay muchos más. Estoy haciendo unos básicos acerca de lo indispensable que es la lectura y el conocimiento de la palabra de Dios.
Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 y 3. Vamos a buscarlo. Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 2 y 3. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Anhelemos conocer de la palabra de Cristo como cuando un niño se alimenta de leche materna, porque nuestra vida espiritual es como la vida de un niño que comienza a recibir cosas suaves, leche suave, sus primeras vacunas, sus primeras alimentaciones que solamente son de comida muy suave para su estómago. Así es nuestra vida espiritual. Comienza con comidas suaves para empezar a fortalecernos en el poder de Cristo en nuestro espíritu. Y cuando ya tengamos un nivel espiritual alto y en un progreso bien avanzado, ya Dios nos comienza a dar comida más sólida para poder que aguantemos y nos volvamos fuertes y vamos fortaleciendo ese espíritu en el Señor. Entonces, ¿cómo comenzamos a leer la palabra? Comienza a leer la palabra por el Nuevo Testamento, porque eso es comida muy es una lectura muy sutil, es una lectura muy sencilla de entender, y más cuando tenemos el poder del Espíritu Santo. Él nos revela lo que nos quiere revelar por medio de la Escritura, porque hay gente que dice, es que yo leo y no entiendo. Si tú no sabes cómo leer la Biblia, te lo estoy explicando. Comienza a leer por el Nuevo Testamento. Cuando termines en los últimos capítulos, en las últimas epístolas, no leas la epístola del Apocalipsis, no la leas todavía porque se necesita un nivel espiritual para entenderlo. Por ahora solamente lean lo que es el Nuevo Testamento, dejen el Apocalipsis para el final. Cuando ya lleguen a comenzar el Apocalipsis, comienzan con el Antiguo Testamento. Comienzan Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Bueno, en fin, comienzan los cinco libros principales de la palabra en el comienzo de Génesis. Pero la Biblia, para gente que no tiene conocimiento, se comienza primero con el Nuevo Testamento, que fue la vida de Cristo en la tierra, todo lo que Dios hizo sobre Jesús en la tierra por medio del Espíritu Santo que estaba en él, y vemos las reflexiones y las parábolas de Jesús que hizo sobre la tierra. Y ya luego entramos a comida más sólida, que es la parte de Génesis, y tú comienzas a leer y comienzas a entender por medio del Espíritu Santo lo que sucedió antes de Cristo, y luego tú vas a entender por qué Cristo. Entonces todo tiene un significado y todo tiene un porqué, y tú lo vas a encontrar en la palabra del Señor. Bueno, Hebreos capítulo 4 versículo 12 es viva y poderosa. La palabra de Dios es viva y poderosa. Vamos a leerlo. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Dice así por medio del Espíritu Santo: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta el partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Los tuétanos es la membrana más sólida del hueso, que es como decir el centro del hueso, la parte más sólida de nuestros huesos. Ese es el tuétano. Y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, porque ahí nos va revelando lo que el hombre tiene. Usted se siente identificado. Muchas veces cuando usted comienza a leer la palabra, usted comienza a leer, usted comienza a decir, Dios, pero eso siento que me está hablando a mí, me siento que me está yendo a mí, porque te sientes identificada con ese problema. Por eso Dios pone todas estas escrituras, con todas estas situaciones, para que nos sepa guiar en el momento en que nos sintamos identificados con una situación que estemos viviendo en ese momento. Entonces, cuando tú te sientes identificado, el Espíritu Santo reargulle inmediatamente tu corazón y dice, ya sé qué tengo que hacer. Esa es mi respuesta, me siento identificado con este problema y esta es mi solución. Y Dios te da la solución. Dios a nosotros nos habla por medio de su palabra. Por eso es tan importante leerla
todos los días yo les motivo para que lo hagan personalmente en sus casas. Vamos a leer Isaías, capítulo 40, versículo 8. Es eterna, la palabra de Dios es eterna. Vamos a leerla. Isaías. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Dice, sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es permanente, permanece para siempre, permanece hasta la eternidad. Aunque la gente diga, aunque la gente piense, aunque la gente mencione, aunque la gente viva, muera, generaciones vienen y van, situaciones, circunstancias, enfermedades, virus, terremotos, y pasa los cielos y pasa la tierra, pero la palabra de Dios permanece. La palabra de Dios permanece. Vamos a ver el último capítulo, que es Mateo, capítulo 7, versículo 24. Es el mejor fundamento. La palabra de Dios es el mejor fundamento. Vamos a leerlo. Mateo, capítulo 7,